Estamos de regreso estudiando un texto más de Sergei Eisenstein. Recuerden que hay una playlist dedicada a sus principales artículos y también a algunos de sus contemporáneos cuando la historia los conectó por alguna razón. Hoy tendremos una lectura compartida y comentada. El libro que nos acompaña es nuevamente el primer volumen de Sergei Eisenstein, Selected Works, Writings 1922-1934, o Sergei Eisenstein, Obras Escogidas, escritos entre 1922 y 1934, editado y traducido por Richard Taylor. En 1928, la revista quincenal Na Literaturnum Postu, que traduce algo así como En Guardia Literaria, le hizo una especie de entrevista a manera de cuestionario sobre la relación entre cine y literatura. Son 3 preguntas abiertas que primero nos revelan bastante acerca de la relación temprana entre Eisenstein y la literatura durante los años 20 y segundo nos revelan algunas pistas acerca de la relación entre Eisenstein y la escritura para la pantalla, o sea, Eisenstein y o versus los guiones cinematográficos. Soy Javier Quintero y esto es Cines de Arte y de Autores. Comencemos. En la primera parte del texto, el comité editorial plantea las 3 preguntas y Eisenstein nos introduce básicamente a sus lecturas de Émile Zola y Sofía Fedorchenko. Vamos a leer a Eisenstein tratando de mantener el ritmo propuesto en su texto. En nuestro cuestionario a los trabajadores del cine planteamos estas preguntas. Conocimiento de la literatura, literatura y cine. ¿Existe un estilo común de desarrollo en la literatura y el cine? ¿Qué se requiere de la literatura contemporánea, etcétera? A continuación, contesta Eisenstein. Abre comillas. Esta no es una pregunta sobre conocimiento especializado en literatura. Confieso que conozco muy mal la literatura. No tengo tiempo para familiarizarme. Zola hizo más que nadie por el cine. No sé hasta qué punto cuenta como literatura contemporánea. Si lo hace, probablemente esté clasificado como un compañero de viaje o simpatizante. No hay duda de que la tendencia del cine soviético que representan mis obras se acerca a la suya. Mucha gente lo ha leído. Lo releí. Antes de cada nuevo proyecto, releo el volumen correspondiente de sus obras. Antes de la huelga, Germinal. Antes de la línea general, La Tierra. Antes de octubre, La debacle por el atentado del 18 de junio de 1917 y La felicidad de las mujeres por la violación del Palacio Invierno. Por lo que puedo ver, contagio a mis compañeros de cine con sus obras. Los FEX están basando La tormenta de los cielos en El vientre de París de Zola. Critiqué a Pudovkin porque no releyó El dinero antes de filmar La bolsa de valores para el fin de San Petersburgo. Habría resultado aún mejor si lo hubiera hecho. Lo recomiendo especialmente a la generación más joven. Alexander Serafimovich hará mucho por el cine cuando se filme El torrente de hierro. En mi opinión, es una obra extraordinaria. En este caso, al parecer, no hay duda de que es contemporáneo. Me he esforzado por realizarlo en 2 ocasiones, pensando en incluirlo en la primera parte de Caballería Roja de 1924, adaptación de la obra literaria homónima de Isaac Babel, y en la sección post-octubre de octubre. Sin embargo, a la tercera ocasión creo que lo conseguiré. Si bien Zola es en el sentido metodológico la mejor escuela para un cineasta, sus páginas se leen como hojas de referencia completas, solo 2 de los pocos escritores contemporáneos que conozco son de alguna utilidad para mí en este sentido, Babel y Fedorchenko. El primero será siempre un lector secundario insustituible de la figuratividad del nuevo cine, un concepto que acaba de llegar al cine. Lo mencioné de pasada en Kinogazeta y pronto escribiré sobre ello con mayor detalle. Mientras tanto les pido que lo tomen con confianza. Cierra comillas. Eisenstein se refiere a un filme de los FEX que luego sería conocido como la Nueva Babilonia. Y menciona también posibles filmes a realizar, tales como El torrente de hierro y Caballería Roja, que infortunadamente no se llegaron a materializar. Las novelas de Émile Zola que menciona pertenecen a la serie Rougon-Macquart,
con la cual el escritor explora las dos ramificaciones de una familia ficcional a través de los años bajo el Segundo Imperio. Eisenstein afirma que la tendencia del cine soviético que representan sus propias obras se acercan a estos trabajos de Solá. Entonces, básicamente, una invitación a que las revisemos y hagamos los posibles paralelos o nexos entre ambos universos creativos si hay lugar para ello. Continúa Eisenstein. Abre comillas. Sofía Fedorchenko nos interesa en el sentido estructural. Nuestras nuevas obras cinematográficas están, entre comillas, escritas de una manera parecida a la de ella, es decir, en una transición asociativa lógicamente desmotivada de un tema a otro. Por ejemplo, durante los En nombre de Dios y de la patria, de Kornilov, y la triada El vínculo de los ciclistas con el Segundo Congreso, La bomba en el Palacio de Invierno, y la rendición de los cosacos a la artillería, o la estructura de la secuencia de Maldita tu madre en octubre. Hay casos más engorrosos en La huelga. El pueblo en la guerra, de Sofía Fedorchenko, puede ayudar a muchas personas que quieren trabajar de la misma manera. En este sentido, sería cierto decir que Fedorchenko es una, entre comillas, edición más accesible y menos costosa de James Joyce. Ulises es, por supuesto, el fenómeno más interesante para el cine occidental. No sé sobre el aspecto literario, pero creo que ahí se aplica lo mismo. En cualquier caso, por extraño que parezca, estoy familiarizado con los escritos de Joyce. No tengo que leerlo apresuradamente por la noche como hice con Theodore Dreiser la noche anterior a mi reunión oficial con él. Fedorchenko y Joyce están muy cerca del cine contemporáneo, sin duda más de la mitad del camino hacia lo que nos espera. Utilizan la misma, entre comillas, desanecdotalización y la emergencia directa del tema a través de un material crudo o materia prima poderosamente efectiva. Esto puede ser completamente tangencial a la trama que solo figura en la obra porque el autor es concienzudo. El mismo, entre comillas, fisiologismo del detalle. En primer plano, en un efecto puramente intelectual, una conclusión abstracta de sus métodos fisiológicos. Cine de nuevo. Por supuesto, hay mucho más en Joyce para atender las exigencias de las tareas denunciantes, polémicas y otras múltiples que se proponen Ulises o el retrato del artista joven. Sofía Fedorchenko es más bien un agente fijador, pero su construcción es la misma. El resto de la literatura me parece, desde el punto de vista de su utilidad para el cine, simplemente, aunque esto puede ser más que suficiente, un fondo inagotable, un almacén de materiales. Nuestra literatura se compone principalmente de materiales fácticos. Eso los hace aún más valiosos. Para mí constituyen un gran depósito de, entre comillas, recortes cotidianos, sociales, etc. Los partidarios de Kirjak, de Vyacheslav Shishkov, de la novela Vátaga o La pandilla, por ejemplo, son notables, por no hablar de Chapayev y otras cosas que han ganado un reconocimiento general. Ciertamente los periódicos, las memorias o las investigaciones especializadas los empujan la mayoría de las veces en esta dirección. Capital privado y justicia soviética de Iván Kondurushkin, por ejemplo, se lee con más fascinación y mayor economía y mayores ganancias que cualquier novela. Incluso tiene su propio refinamiento peculiar. ¿Qué hay de malo en este extracto del acta? Un acta con la lista de los hermanos y hermanas Usha, los especuladores de Leningrado que fueron juzgados en 1924 por ofrecer sobornos sistemáticamente en el asunto del ferrocarril del noroeste. Se escaparon del tribunal. Usha Grigori, comerciante. Usha Lyubov, estudiante del primer instituto estatal de Leningrado. Usha Kaya, estudiante del instituto médico. Usha Alexander, comerciante. Usha Wolf, estudiante del Politécnico. Usha Meyer, estudiante de comercio. Usha Soya, estudiante. Tenían un piso de 4 habitaciones lujosamente amoblado, 2 sirvientes y una dasha. Es casi como las novelas de los Rougon Macquarts. Otros libros también son bastante excepcionales, especialmente los semiestadísticos, cuando están escritos con un pathos algo mayor que los escritos del Procurador de la República.
En primer lugar se encuentran, por supuesto, los macloteanos de O. Davidov y El campo en crisis de Yakov Burov. Sin embargo, no sé hasta qué punto esto se considera literatura con L mayúscula. En cualquier caso, en términos de su, entre comillas, destripamiento social de los problemas contemporáneos y en términos de su acumulación de materia prima pura, estos son los ejemplos más valiosos de la literatura contemporánea. Mientras que Cemento, refiriéndose a la obra de Fyodor Gladkov, haciendo juego de palabras, ni siquiera es un material de construcción adecuado para una sala de cine. Creo que lo mejor sería una escultura de metal, con bronce para el blanco de los ojos y el cabello. Cierra comillas. Eichstein se refiere a publicaciones de las que duda que sean literatura con L mayúscula, pues básicamente están conformadas por informes, estadísticas, números, tablas comparativas, etc., que en el caso de los macloteanos y El campo en crisis fueron material de trabajo e inspiración para la línea general. ¿En qué película podrían pensar ustedes que se originó desde un informe estadístico, un censo del gobierno, una métrica o algún evento cuyos resultados se manifestaron más cuantitativamente que cualitativamente? Ahora Eichstein va a referirse muy sutilmente a la relación entre literatura y cine a través de lo que aquella puede aportar a este de una manera bastante pragmática. Esta pregunta la pudo haber contestado de mil maneras, pero elige más bien marcar una distancia entre cine y literatura y también entre las otras artes. Continúa Eichstein, abre comillas. En cuanto a nuestras, entre comillas, relaciones mutuas, puedo decir que ahora hemos completado el proceso de purga del cine respectivamente de, primero, literatura primitiva que opera solo a través de la trama, puro aventurerismo como Rocambole, la catalogación 813, los nivelungos o el aventurerismo psicológico, por ejemplo, de Una mujer de París. Segundo, el teatro actuado. Tercero, pintura, la escuela alemana. Y cuarto, la comisaría del pueblo de correos y telégrafos, o sea, la obra de los cineojos. Al comenzar a descubrir sus propios caminos particulares, el cine muestra ahora, una vez más, una curiosa conjunción con la literatura, pero a diferencia del primer período, con el lado formal de la literatura. A este respecto podemos mencionar el hecho de que existe sin duda un sentido de estilo común de evolución, aunque, entre comillas, estilo es una designación dudosa cuando la terminología de la genética o la biología experimental sería más apropiada. En nuestra tendencia actual a buscar formas que realmente le sean características, el cine encuentra su mejor apoyo en lo que ocurre en el campo de la renovación de las formas literarias. Esto nos ayuda a comprender mejor la serie de problemas que surgen de manera bastante independiente de la materia prima del cine, utilizando la experiencia y la analogía de una esfera vecina. Aquí la literatura trabaja como anillo al dedo con la banda de jazz. En respuesta a la pregunta de qué necesita el cine de la literatura, podemos decir una cosa con seguridad. Camarada, hombre de letras, no escriba guiones. Obligue a las organizaciones productoras a comprar sus creaciones como novelas. Venda los derechos de la novela. Debe obligar usted a los directores de cine a encontrar equivalentes cinematográficos de estas obras, cuando sea necesario. De esta manera podemos concebir tanto la renovación como la fertilización, tanto del aspecto formal como de las oportunidades del cine, y no solo del aspecto temático o argumental que, en última instancia, se implementa con éxito en otras formas de literatura. Cierra comillas. El texto toma un viraje inesperado cuando Eichstein menciona esos 4 elementos que según él fueron purgados del cine hasta el momento. El primero, el aventurerismo rocambolesco, que relacionamos directamente con la literatura de folletín y los seriales de cine acerca de detectives o ladrones huidizos, maestros del disfraz. El segundo, el teatro actuado, y aquí hacemos una salvedad aclarando que durante el cine silente la gran pregunta para quienes hicieron imágenes en movimiento fue quizás cómo diferenciar la actuación de teatro de una actuación quizás más específica o apropiada para la pantalla grande. Sobre esto recordemos nuestro video Un empalme inesperado acerca de la reflexión que el teatro kabuki japonés suscita en Eichstein
y su concepción de diversos oficios al interior del cine. Un tercer elemento es la pintura de la escuela alemana, con lo que podríamos asumir que se refiere a la presencia de la pintura en escenarios y fondos en un filme como El gabinete del Dr. Caligari. En cuarto lugar, se refiere a los cineojos de Dziga Vertov, con los cuales el rechazo fue mutuo y recíproco. Nada más recordemos el manifiesto llamado El filme de ficción de drama y el cineojo, un discurso, publicado el 15 de julio de 1924, en el que Dziga Vertov descalifica al cine de ficción y al teatro, poniendo por encima a sus newsreels y a los diarios de no ficción. Luego Eisenstein anima a los hombres de letras a no escribir guiones sino novelas cortas para vender sus derechos y hacer que los directores de cine encuentren equivalentes, si es el caso, al adaptar del texto a la pantalla. Además, podemos deducir que la novela puede ofrecer mucho más material y libertad de manejo a los directores para construir la historia en términos audiovisuales desde diversos puntos de partida y diversas cronologías, por ejemplo. Eisenstein continuará defendiendo la novela corta como tal y lo veremos en nuestro siguiente video dedicado a su texto La forma del guión. Continúa Eisenstein, abre comillas. Para la gerencia, ¿por qué debería molestarme en construir una novela corta, pura, en lugar de un calendario de rodaje desvencijado y desprovisto de escenarios o tendencias de ritmo, o tempo, o apreciación fisiológica de por qué vale la pena pagar dinero a los autores? Por supuesto, este es un tema en sí mismo que debería haberse planteado para un amplio debate hace mucho tiempo. En lo que respecta al vínculo entre cine y literatura como tal, debemos admitir que corre el riesgo de ser platónico. El cine es lo suficientemente independiente como para cumplir con los detalles de sus directivas y el mando social que se le ha confiado directamente desde su propia materia prima, ignorando la literatura el 75% del tiempo. Cierra comillas. Como vemos en la ironía que hace Eisenstein, termina resaltando la importancia y la necesidad de una obra previa a la obra que ya contemple escenarios, tendencias de ritmo y tempo. También sugiere la necesidad de pagar dinero, obviamente, a los autores de las novelas cortas. Porque es importante contemplar escenarios, locaciones, escenas y más aún ritmo y tempo. Algo interesante es que en este texto Eisenstein como literatura menciona prosa, básicamente novelas entre comillas naturalistas que tienen un gran componente periodístico, estadístico, como proveyendo incluso información cuantitativa en bruto como materia prima, material crudo de reporte, de registro de una realidad para contabilizar y para medir, más a la manera de un científico que cuenta con recursos concretos y exactos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no ha mencionado nada relacionado con poesía. Pero no hay problema, ya hablará de poesía o al menos de pensamiento conceptual en artículos como el que ya estudiamos, Un empalme inesperado, y el que estudiaremos pronto, llamado Más allá del plano, o también conocido como el principio cinematográfico del ideograma. Continúa Eisenstein refiriéndose a que según él, el cine ha ignorado a la literatura el 75% del tiempo. Abre comillas. Ya ha superado su periodo como segunda derivada, tomando la literatura como primera, de los prerequisitos cotidianos y las condiciones para su reorganización. El programa sigue siendo el mismo que antes. Entre comillas, paz a las cabañas, guerra a los palacios. Al admitir cualquier interrelación en el periodo actual de formación de la literatura y el cine soviéticos, debemos al mismo tiempo mantener el cine, que funciona directamente como agitprop en perspectiva. En conclusión, un par de palabras sobre los críticos. Aquí, en mi opinión, las cosas no pintan nada bien, al menos en lo que al cine se refiere. La mayoría de ellos no se dedican en absoluto a los asuntos sobre los que escriben. Es simplemente una lástima para el cine ver el detalle microscópico con el que trabaja la crítica literaria. Los críticos emiten sus juicios sobre el cine basándose únicamente en su propia, entre comillas, percepción individual o aferrándose a la expresión actual de moda
que ha sido descartada en un informe político sobre una cuestión completamente diferente. Por supuesto, ni siquiera la percepción individual es tan mala. Naturalmente depende en primer lugar del individuo, o más bien de la percepción. El hecho es que no todo está bien en esta cuestión de percepción. La percepción del crítico profesional, si se me permite la expresión, ha sido prostituida en comparación con la percepción real, entre comillas, inmaculada y saludable del público. Sin embargo, el crítico no está contaminado por ningún conocimiento especializado del cine. Por eso se tambalea como alguien en un agujero de hielo. Se ha quedado atrás de algunas personas y no se ha unido a otras. Personalmente tengo un gran respeto por Vladimir Blium. En cualquier, entre comillas, juego de manos siempre sabe el momento adecuado para gritar con su voz de bajo. Pero ¿de qué sirve esto a una audiencia de trabajadores y campesinos? Eso es lo que sucedió recientemente en nuestra discusión sobre Una mujer de París. Nuestros evaluadores, especialmente los más cualificados, olvidan con demasiada frecuencia esta fórmula. Estarán de acuerdo en que es difícil imaginar una valoración positiva y objetiva de una película que tiene toda la razón, pero que tiene la desgracia de no ser del, entre comillas, gusto de un autor concreto. Nuestros críticos profesionales, que en el fondo apoyan el salón Mesrap-Pom, citan a menudo a Lenin con ostentoso entusiasmo en defensa de las películas educativas. A esto le sigue un suspiro audible y lastimero que pregunta por qué Lenin pensaba que eran precisamente estas películas educativas las que eran tan útiles. Cierra comillas. Este segmento es importante pues Eisenstein indirectamente permite ver cómo sería una crítica de cine valiosa en su opinión. Básicamente solicita que haya críticos que se dediquen a los asuntos sobre los que escriben, aunque esto suene un poco vago. Quiere decir que se requiere que se especialicen más en los oficios del cine, o que simplemente sean más prolíficos, o las dos cosas. También pide que no se basen únicamente en su propia percepción individual. Quiere decir esto que no deben generalizar sin tener pruebas, o intuir sin tener pruebas. Quiere decir que se deben basar más en hechos concretos, datos concretos, estadísticas concretas, imágenes y sonidos concretos. Pide que no se aferren a expresiones de moda, descartadas ya de informes políticos sobre cuestiones de índoles totalmente distintas, o podríamos decir también que no se aferren a expresiones de otras disciplinas sin reflexionarlas lo suficiente y dimensionar los contextos de donde provienen y los contextos a donde llegan. Y dice algo muy grave, que la percepción del crítico profesional ha sido prostituida en relación con la percepción del público. Quiere decir que hay cosas que los críticos dicen o no dicen a cambio de dineros, dádivas o favores que les benefician. O quiere decir que no hay imparcialidad en la crítica, sino un trabajo beneficiando intereses personales o de terceros y no los de las mayorías o los del gran público. También agrega que de lo que el crítico no se ha contaminado aún es de ningún conocimiento especializado del cine, lo cual tiene que ver con aquella idea de que no se dedican los críticos a los asuntos sobre los que escriben. En pocas palabras, no estudian, no se actualizan, no se forman, no investigan, no leen. ¿Qué opinan ustedes sobre los críticos de la actualidad? ¿Los apreciaría Eisenstein? ¿A quienes sí y a quienes no? Finaliza diciendo que tiene un gran respeto hacia Vladimir Blium, del cual infortunadamente no se consiguen textos fácilmente. Tenemos por el momento su artículo famoso titulado El teatro de los tontos de 1924, refiriéndose palabras más, palabras menos, a los filmes de ficción alienantes de la Unión Soviética, según él, como a Vasily Griasnov o a Elita, hechos para entretener cuando deberían haber sido hechos para despertar y posicionarse ideológicamente, tarea que según él sí era llevada a cabo por los newsreels de Giga Vertov y sus cineojos. Como vemos, Eisenstein admira a Blium incluso cuando éste defiende la visión de Giga Vertov. Recordemos la pregunta que hace Blium acerca de Una mujer en París de Chaplin. Pero, ¿de qué le sirve esto a una audiencia de trabajadores y campesinos?
Preguntas como esta conforman el núcleo del debate de la primera conferencia del Partido Comunista en torno a la industria del cine soviético, que ya estudiamos aquí en el canal en 3 episodios y que irremediablemente llevará al fortalecimiento del control ideológico por parte del Estado y también llevará al establecimiento gradual del realismo socialista, que a diferencia de las películas educativas propuestas por Lenin, se constituyó en la única posibilidad de creación y concepción de la realidad en la Unión Soviética a través de las artes. Ojalá podamos tener acceso en los próximos años a más artículos de Vladimir Blium para conocer mucho más sobre su escritura crítica en materia de cine y teatro. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Una vez más, recuerden por favor suscribirse al canal y compartir los videos con personas a las que les puedan interesar. Por favor visiten las salas de cine, no las dejen morir. Nos veremos próximamente con otro episodio acerca del cine soviético. ¡Feliz semana!